Hola comunidad, esta historia fue enviada por un miembro del canal. Ocurrió en Loncoche, al sur de Chile, y aunque cueste creerlo, fue tan fuerte lo que ocurrió que incluso salió en el diario local. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda ni una invención. Es una experiencia real que marcó para siempre a una familia y a un niño que creció con el miedo bajo la piel. Esto es La Casa Maldita en Loncoche. Comenzamos. Hola Marlene. Cuando era niño solía pasar las tardes en la casa de mi vecina. Jugaba con su hija en el patio, sin saber que ese lugar, antiguo y alejado por los años, guardaba algo más que humedad y madera vieja. La casa era enorme, de esas construcciones antiguas, con paredes que crujían por sí solas, y tenía un patio rodeado por árboles altos que apenas dejaban entrar la luz. Desde el primer día algo me incomodaba, pero no sabía cómo explicarlo. En las noches, los 3 perros que tenían comenzaban a llorar y a ladrar, como si vieran algo. Había una especie de dolor en sus aullidos, como si los estuvieran castigando o golpeando. La verdad era como si algo invisible los atormentara. La vecina preocupada empezó a escuchar voces, murmullos adultos, conversaciones apagadas que salían desde el patio, justo al anochecer. Al principio pensaron que eran ladrones. Su esposo estaba decidido a proteger a su familia y salía armado por las noches. Revisaba cada rincón y disparaba al aire para así poder ahuyentar a quien creyera que se estaba metiendo. Pero nunca pudieron encontrar a nadie, y entonces un día los 3 perros amanecieron muertos, sin explicación, sin heridas, simplemente estaban muertos los 3. La casa tenía una pieza muy helada y húmeda. No importaba cuántas frazadas pusieran, cuántas estufas llevaras, ese cuarto seguía siendo un bloque de hielo. Era una habitación donde nadie quería entrar, pero cuando jugábamos a la escondida con mi amiga, siempre terminábamos ahí. Y cada vez que lo hacíamos, sentíamos que algo nos observaba desde dentro. Algo no quería que estuviéramos ahí. Con el tiempo, los susurros comenzaron a meterse dentro de la casa. La madre de mi amiga los escuchaba incluso estando en la cocina o acostada. Voces desconocidas que no cesaban. Luego empezó a ver cosas, sombras que se deslizaban por los rincones. Nadie más podía verlas y su esposo comenzó a pensar que ella estaba perdiendo la razón. Pero no era así. Una noche ella cambió. Primero fueron los susurros que parecían venir desde las paredes. Luego comenzaron los crujidos, como si la casa respirara cuando hablaban de lo que estaba ocurriendo. La mujer decía que algo se movía dentro de ella, que no estaba sola en su propio cuerpo. Ella sabía que había algo más junto a ella. Y entonces sucedió lo peor. Un día cualquiera,
Estábamos jugando con mi amiga cuando de pronto tocaron a la puerta. Era el cura del pueblo, acompañado de otro párroco. Nadie los había llamado. Dijeron que habían sentido la necesidad de venir, que algo los había guiado hasta esa casa. Entraron con agua bendita y incienso y comenzaron a recorrer el lugar en silencio. Los rezos hicieron temblar la casa. Yo era chico, no entendía mucho, pero vi cómo mi vecina lloraba mientras los curas rociaban su cuerpo con agua bendita. Por unos días todo pareció calmarse hasta que volvió, pero esta vez el mal regresó con más fuerza. La mujer comenzó a hablar con una voz gruesa, profunda, masculina. Su hija, mi amiga, y una tía mía que la había ido a visitar, se encerraron en el baño, aterradas, cuando la escucharon hablar así. Estaban tomando mate, riéndose, y de pronto la voz cambió. Era como si otra persona estuviera habitando su cuerpo. La mujer volvió en sí minutos después, pero no recordaba nada. Nuevamente decidieron llamar al cura del pueblo, pero ya no solo era ella, su esposo también estaba comenzando a cambiar. Una noche él decidió dormir en aquella pieza, en aquella habitación fría. Al día siguiente despertó, pero era diferente. Era como una persona más fría, más distante, con una mirada que ya no era la suya. Comenzó a hablar de forma rara, a actuar como si no le importara a nadie. Era como si ya no fuera él. El sacerdote volvió con el párroco, esta vez para hacer un exorcismo completo, no solo a la casa, sino que también a ellos. Lo hicieron mientras el hombre estaba fuera trabajando, y cuando regresó, se enojó violentamente, como si la presencia de los curas lo irritara. Pero tras las oraciones, poco a poco, logró volver en sí. Tampoco recordaba nada, como si hubiera estado fuera de su cuerpo y otra persona, o tal vez un ente, hubiese estado habitando su cuerpo y ocupando su lugar. Con los años, esa casa fue abandonada y finalmente fue destruida por mi propio abuelo. Él es quien me cuenta con claridad esta historia. Pero incluso él, mientras la desarmaba en pleno verano, decía que dentro de esa casa se sentía un frío inexplicable, que parecía un verdadero témpano de hielo, estando en pleno verano. Nadie lograba encontrar una explicación, pero tiempo después se supo que bajo esa casa se había encontrado un antiguo cementerio indígena. Ahora todo cobraba sentido, y aunque esa casa ya no existe, el miedo sigue vivo en quienes lo vivieron. Si tú también tienes una historia real y te gustaría que yo la compartiera en el canal, puedes enviármela directamente a mi Instagram de Miedo Bajo la Piel Oficial, o simplemente al correo que te estaré dejando en la caja de descripción de este video. Y recuerda que el horror empieza cuando cierras los ojos
y a veces no vuelve a abrirse igual. Suscríbete a Miedo Bajo la Piel para más relatos oscuros como este. Nos vemos muy pronto, querida familia, en un nuevo capítulo de Miedo Bajo la Piel. Que descansen.